día de hoy ya alguna vez nos platicaste sobre el bullying y algunos aspectos importantes al respecto, pero hoy nos vas a platicar de cómo evitar el bullying desde casa. Exacto. De hecho, algunas personas me decían, el bullying de casa. Le dije, no, entonces no me especifiqué bien. ¿Cómo evitar un bullying escolar, ¿no? Que ahorita ha sido un tema, por supuesto, por ciertos casos que se han estado presentando, en donde no tomamos el bullying en serio hasta que no vemos que algún pequeño se quitó la vida o se suicidó por haber vivido este bullying escolar. Y bueno, el tema en específico, sí, no te equivocas, Flaquita, tiene que ver cómo hacerle o qué debo yo de trabajar en casa con mis hijos para que, pues yo sé que nadie está exento a un bullying escolar. Es decir, a algunos chicos que se dediquen a molestar al prójimo, en pocas palabras, ¿no? Y que evidentemente te hacen la vida de cuadritos o te acosan o te retan o te piden que hagas algo, ¿no? Y que tú entres en las redes. ¿Cómo hacerle para no caer en las redes de este tipo de personas? Y aquí es un poquito también el compartir, porque bueno, como psicoterapeuta me ha tocado llevar ambos casos. Me ha tocado llevar el caso de quien es bulleado como de quien ejerce el bullying. Evidentemente en cada uno hay una historia y aquí algo importante o la parte crucial a trabajar en casa tiene que ver mucho con un tema de comunicación, de poder expresar las cosas y un tema de confianza. Es decir, cuántas actividades podemos realizar en casa que permitan que verdaderamente yo como hijo pueda comunicarme y sentirme en un ambiente libre, en donde yo no me sienta ni con miedo ni amenazado y me sienta en esta confianza de poderte contar muchas cosas. Sí, no solamente que alguien me está molestando en la clase, sino también poderte compartir un montón de cosas que muchas veces tienen que ver con que yo te tenga esta confianza a ti, papá o mamá, para podértelo decir. Por aquí va el tema del día de hoy. ¿Qué tan conveniente es, Pipis, que de repente los papás vayan a hablar de este tema con las autoridades escolares y con el director, tal vez, con el maestro, o con incluso a lo mejor el mismo papá o mamá del otro niño, ¿no? O sea, no es contraproducente a lo mejor que luego vayan a decir, ya te fuiste a acusar. Ay, nanita, ay, híjoles. Definitivamente algo que yo sé que este es un tema también para la escuela y que mucho también cuando buscamos una escuela para nuestros hijos habrá que ver, como todo lo que hemos platicado, ¿no? A lo largo de los programas, los valores que sean para ti importantes, en qué te basas para escoger una escuela para tus hijos, ¿no? Si buscas una escuela que es humana y que incluso te atreves a tratar el tema del bullying, cómo aquí tratan el bullying en esta escuela, o qué hacen para prevenirlo, pues habrá quien te diga damos pláticas o vemos de una determinada forma. Evidentemente si esto no se sabe manejar, pues gracias, diría el chamaco que es buleado, ¿no? O sea, me van a seguir esperando allá afuera y me van a hacer carnitas, ¿no? Está padre el tema, los papás, si yo soy un menor de edad, están para que me defiendan. El punto aquí es, si en la escuela estoy siendo violentado, el punto es por qué sigue en esa escuela. O sea, ¿no? Que ese es un tema fuerte, ¿no? O por qué permitimos que la criatura siga asistiendo si ya me dijo que está siendo buleado, inmediatamente se le retira del foco de agresión, no se deja ahí. Por eso me atrevía yo a decirles, ¿no? En qué me baso yo para elegir la escuela para mis hijos. Solamente en el renombre, en el nivel académico, ¿no? Porque puede ser, ¿no? Que en el bullying, pues no hay clases sociales. Me puede molestar cualquier persona en cualquier tipo de escuela. Pero si se vuelve algo habrás hecho, o el aguanta tantito, o el espérame tantito, pero ya hubo una primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. Aquí el peligro es cuando no nos dicen, ¿no? Aquí estamos hablando de que ya te dijeron, inmediatamente lo que procede es retirarlo, o sea, no voy a exponerlo, tengo el derecho como papá, como mamá de defender a mi criatura, de hablar, de expresar, de usar mi voz, pero no voy a correr ningún riesgo, porque estamos hablando de que
el chico está siendo violentado. Y muchas veces nos pasa que comparamos cosas que nos pasan a nuestros hijos en función nuestra. Ay, ya, sóbate, a mí me pasaban cosas peores. O a la escuela a la que yo iba, me dejaban los 2 ojos morados, pero esos tiempos, pero no estamos verdaderamente escuchando, y yo creo que es importante inmediatamente cuando esto se reporta, retirar al menor de la escuela. Bueno, y lo que comentas, ¿no? Pipis, que pues es muy importante que desde casa, pues que te llegue el niño o niña que te diga, es que quiero contarte algo, pero híjole, no sé, y desde cómo te lo va a contar y cómo lo estás escuchando, ¿no? Porque si lo escuchas ahorita no tengo tiempo, y no le damos esa oportunidad para que nos cuente qué está pasando, o efectivamente que haya el primo, el hermano o el mismo papá o mamá que te digan, pues defiéndete, aguántate, y bueno, pues llegue a mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo llega el niño a contarte? Totalmente, ¿no? Entonces que aquí estamos hablando no solamente, ¿verdad?, de comunicarme y de tener la confianza, sino también de ser empático, que implica el ponerme en la situación de quien lo está viviendo y cómo lo está viviendo, porque muchas veces estos menores lo viven ya con un trastorno de ansiedad generalizada, y empiezan a ver ciertos rasgos que se presentan, es decir, el niño ya no está comiendo, o hay un cambio en su estado de ánimo, o bien ya no está durmiendo. Imagínate cómo vas a dormir si sabes que al otro día te van a torturar en la escuela. Evidentemente debe de haber ciertos síntomas que el pequeño está presentando de no le estoy pasando bien. Y mucho, si lo queremos prevenir, recordemos que no cualquiera entra en el ser el buleado. Es decir, qué características de alguna manera tiene que tener quien es la víctima. Evidentemente la víctima pues tendrá que no hablar, que prestarse a que yo lo pueda bulear, que se preste a mis amenazas. Una persona con baja autoestima, con cierta devaluación, no precisamente un ser que está empoderado. Fíjate, Pipis, que bueno, yo que tengo hijo, sí te das cuenta cuando hay un problema, porque los niños en automático algo traen. Yo recuerdo que Gerardo, cuando ya traía un tema, un problema en la escuela, básicamente de la escuela, él se empezaba a chupar los labios de la parte sí, se chupaba los labios y se le ponía obscura toda la parte de afuera. Entonces ya era un tema que ya está pasando algo, y ya es como, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y sí nos damos cuenta como papá, porque conocemos a los hijos, por mucho que no estemos tan al pendiente de ellos, a lo mejor y por trabajo o lo que sea, sí nos damos cuenta cuando ya hay rasgos de un problema que están arrastrando, y solamente hay que ver un poco más, ¿no? Así es. Y cuando ya se detecta esto, que uno desea que te lo logren expresar, que cuando tú notas estos pequeños o grandes síntomas en tu hijo, y ya el hijo te lo dice con toda la pena, o no te lo quería yo decir, o no te quería yo dar un problema más, porque sé que tienes problemas, papá, y no te quería yo dar uno más, y sé que estás pagando esta escuela que está carísima, pero me han estado molestando o estoy muy mal. Entonces sí, se toman cartas en el asunto. Por lo general se trabaja con la escuela, y la escuela tiene estrategias para cuidar del menor. En estos casos, cuando se sabe hacer un buen trabajo ya con la escuela, no necesariamente, ¿verdad?, se tiene que sacar al menor de su escuela que tanto disfrutaba o que bien estado desde la infancia, y se detecta también a los chicos que están realizando la agresión, para también trabajar con ellos en su parte psicológica, porque de alguna manera, si esto no se contrarresta, pues estos chicos van a molestar a otros, esto no va a dejar de suceder. Claro, Pipis. Se me ocurre, como nos decías, la mejor idea es que los niños tengan la confianza de poder platicar sobre cualquier tema, no solo sobre el bullying, que es importante, pero en este caso
para las personas que se dan cuenta que a lo mejor sus hijos no les están expresando todo, que a lo mejor son muy tímidos o muy callados y no están diciendo lo que está pasando, ¿qué les aconsejarías a estos papás o estas personas que están a cargo de algunos niños para que el niño se empiece a sentir en confianza de poder contar las cosas que está pasando? Fíjate que algo que yo trabajo mucho es entrar en el mundo de los hijos. Sí, puedo tener 1 o puedo tener 5 hijos y les pido que elaboren un dibujo en donde con dibujos me digan cómo es el mundo de tu hijo. Desde le puedo poner un balón de fútbol, le puedo poner su plastilina, sus legos, su escuela, y entonces, ¿en qué de eso que yo estoy dibujando yo puedo accesar? Primero, respetar su mundo, qué tanto yo soy el devaluador o el que está criticando o no aceptando cómo es mi hijo, tal cual es, porque aquí estoy matando las expectativas que yo tengo con respecto a mi hijo para voltearlo a ver tal cual es. O sea, se hace un trabajo de aceptación del hijo, primero tal cual es. Sé que es fuerte este tema porque a la pregunta que me estás haciendo es primero trabajo con la aceptación del hijo y qué tanto lo conozco. Y después de ahí, qué tanto él, si tú lo criticas, pues no te va a invitar, porque si yo espero un hijo deportista y tiene en el dibujo que yo hago de él hay pura parte artística y no me gusta, entonces lo critico. Entonces eso, si te das cuenta cómo las conductas que yo puedo presentar en casa son las conductas que se pueden repetir en la escuela, solamente cambiamos los personajes. Yo puedo ser quien acosa, quien amenaza, quien no acepta a mi hijo y esto se repite con el buleador en la escuela, entonces me suena muy familiar. Es un tema fuerte, ¿por qué? Porque muchas veces se repiten escenarios. El escenario que yo vivo en casa se repite, si yo lo vivo de violencia, aunque como papás no lo reconozcamos de violencia, se puede llegar a repetir este escenario en la escuela, ¿no? Ok. Pipis, y también una pregunta, no sé si exista algún protocolo avalado por alguna asociación o alguna institución que indique cómo se tiene que llevar en estos casos de bullying, ¿no? Es decir, si el niño tiene la confianza, si va con el padre de familia, si el padre de familia, y qué es lo que debe suceder a raíz de que el niño expresa que está siendo víctima de bullying. Mira, sí hay algunas guías que ya incluso las podemos encontrar en internet. Sin embargo, aquí mi consejo siempre va a ser, cuando el niño lo exprese, lo primero que tengo que cuidar es su integridad física, eso es lo primero, en lo que resolvemos y vemos qué sucede, porque estamos hablando de que sí, puede estar en juego su valor vida. Lo segundo, esto va a llevar un proceso, independientemente de la guía, siempre es muy recomendable la dinámica familiar. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si esto no lo tratamos, va a haber un segundo aviso, y no en el bullying escolar. Esto se va a presentar en otro lugar, en donde el hijo puede ser amenazado y no va a poder expresar lo que le está sucediendo. Entonces, yo creo que en la guía entrará el contarlo, ¿no?, a la escuela. El segundo punto será el ver en qué grado está, porque puede estar en leve, en grave o ya gravísimo, y entonces es retirar y no tener ningún riesgo. Y ya después de ahí ver si se puede hacer un factor de negociación, un trabajo conjunto que se hace por lo general con el psicoterapeuta, con la escuela, ¿no?, con la criatura, porque esto entra como un síndrome por estrés postraumático. Entonces hay que tratarlo como un trastorno que va a provocar una ansiedad generalizada en el menor. Tenemos mensajes, Pipis. Bueno, adelante, Isra. Bueno, nada más, Pipis, nada más, no sé si estás de acuerdo conmigo, que como dices, el bullying no distingue clases sociales, sin embargo está muy estigmatizado más en una escuela pública que en una escuela privada o en esos ámbitos, ¿no? ¿Por qué se da ese tipo de asuntos que en la gente que va a una institución pública, pues luego se le juzga más que a una privada? Híjole, la verdad es que los casos que me ha tocado llevar es al parejo en pública y en privada, la verdad, Valero. No sé por qué tengamos a señalar más a una pública, pero la realidad es que no hay verdaderamente aquí clases sociales. O sea, estamos hablando de gente que se siente con el derecho y que lo ve como valor. Sé que es antivalor, ¿verdad?
el amenazar, el molestar a alguien. Cuando me ha tocado trabajar con los que ejercen el bullying, también hay una historia, también no hay comunicación, también no hay confianza en casa, también esa criatura por lo general está recibiendo violencia, lo cual no hay clase social. ¿Por qué? Porque igual lo puede llevar el juniorcito o el mi reycito, que lo puede llevar a alguien en una escuela pública, y evidentemente se tiene que trabajar mucho porque el bullying, el buleador lo genera porque lo observa. Es decir, mucho de lo que los hijos aprenden está en función de lo que ven en sus papás y de lo que opinamos como papás, como esta parte que siempre nos dicen, hay unos ojitos que te observan las 24 horas del día, ¿no? De cómo yo reaccione ante un evento, que puedo reaccionar con misoginia, con odio a la mujer, es como si yo estuviera dando esa autorización al menor. O si yo me estoy burlando de alguien por su color de piel y hice un chistecito, una broma, entonces eso le está dando un permiso al menor y el menor está captando que eso es algo que está permitido y eso lo va a ir a repetir en la escuela. Voy a ir a burlarme de alguien, voy a ir a criticar a las mujeres que son unas debiluchas en el fútbol, o no juegues como nena, y yo me pregunto cómo es posible que un bebé que estuvo en tus brazos pueda aprender eso, ¿no? Pues no, o sea, o puedan hacer con eso. Realmente mucho va a tener que ver con las acciones que yo tenga en mi casa, con el lenguaje que yo utilice, o bien con la violencia que viva el menor. Va a tener que ver con su escala de valores. Ok, Pipis. Lo tenemos aquí, nos dice Lenis Gogue, dice, mucho ojo porque en mi experiencia en casa recibía burlas, lo cual me hizo insegura y víctima fácil de bullying en la escuela. Y también saludos a mi querido Eric. Muchos saludos, mi querida Lenis. Eso es muy cierto. A veces el mayor bullying lo tenemos desde casa, por eso es que se repiten los escenarios, y yo tiendo a ver normal el que se burlen, o lo veo hasta de cuates, o está muy padre, o el sarcasmo, si yo lo empleo en casa, ¿no? Yo me estoy burlando o te estoy amenazando constantemente, te amenazo con que lo más importante, no lo sé, es que saques una buena nota, o bien me burlo de ti porque estás gordito, o bien no sé, cualquier cosa, ¿no? Hay hijos que ni siquiera pueden hablar con sus papás porque si tartamudeo o si me expreso, habla más fuerte o habla de tal forma o ya me corrigen, entonces ya, yo me retiro y realmente te refieren que les da miedo. Me da miedo acercarme a mi papá o me da miedo acercarme a mi mamá y no sé cómo pedir a veces los permisos, no sé cómo acercarme a ellos. Y aquí yo creo que a todos nos conmueve el hecho de ver cómo un pequeño, un menor que tenía una vida por delante, pues puede pensar en el suicidio. ¿Qué lleva a alguien, a un chiquito, a pensar en el suicidio como una solución al bullying que está viviendo en la escuela? Oye, más mensajes aquí. Saludos a todos, especialmente a mi paisano el Win. Qué gusto escucharte. Un abrazo, dice Pati Ortiz. Saludos, Pati. Qué bueno ver al Win. Dice aquí otro tema de la psicóloga. Es muy interesante. ¿Por qué alguien trabaja en un programa de radio donde lo bulean? Dice. ¿De quién estamos hablando, Flaquita? Por favor, ilústrame no más sé, ese Pipi, tema. la verdad no se me ocurre de quién podrían estar hablando. ¿Quién se siente buleado en este programa? Por favor, levanten la mano. La verdad es que AM casi no escuchamos. No. Oye, tengo otro mensaje. Por cierto, esto también le mandamos un abrazo a José Luis. Dice, hola a todos, buena tarde, mándenme buena vibra, di positivo a COVID desde el sábado, pero estoy bien, dice José Luis. Recupérate, José Luis. Un abrazo y que se recupere pronto. Un abrazo, José Luis. Vero García dice, hola chicos, espero que se encuentren muy bien, saludos y muchas felicidades a mi Vido por ser un excelente papá de nuestro bebé que cumple 5 meses. Saludos, Vidos. Ay, los Vidos. Felicidades. Y bueno, pues aquí Aspinwall, que anda también en comunicación, Abril, a todos muchas gracias por estar en contacto con nosotros en esta emisión del aire. ¿Cuál sería el ejercicio, Pipis, o la recomendación de esta semana?
El ejercicio es, todos podemos prevenir este bullying escolar desde nuestras casas, con un profundo respeto a nuestros hijos, promoviendo lo que es la comunicación y el acercamiento a ellos para que podamos generar este espacio donde ellos puedan tenernos confianza de contarnos cómo se encuentran en cualquier ámbito, en el fútbol, en el recreo, en su escuela. Y evidentemente esto que va a hacer que ellos se sepan importantes, que sepan que su voz es importante, y en general para las familias el saber que nosotros somos los responsables principales de los valores que inculcamos en nuestra casa, hablando tanto de quien es la víctima como es el victimario. Es decir, nosotros somos los que estamos con nuestras palabras y con nuestro ejemplo, hablando de empatía, de humanidad, de amar al otro, de no burlarme, ¿verdad? De hablar con la verdad, etcétera.